Buenas tardes, queridos entusiastas de la tributación. Estamos hoy junto a Lorena Freire, una gran y querida profesora en nuestra maestría de gerencia tributaria aquí en la UDLA. Y bueno, de momento entiendo está en la práctica privada, luego de varios años en cargos directivos, en el servicio de rentas. Bienvenida, Lore, a este espacio. Espero que nos sintamos súper cómodos para hablar de beneficios fiscales. Muchas gracias, me encantó tu introducción al invitarles y pues un gusto estar acá, gracias Bonito, donde efectivamente tuve varios años en el SRI, donde que tuve la fortuna de conocer a Son, Juanita también y ser compañeros ahí de trabajo. No, un poco lejos, yo estuve en Ambato, pero pero con bueno, mucho. ahí nos acercó el servicio, ¿no? El Así servicio es. en la carrera administrativa. Bueno, hoy vamos a tener un tema que, bueno, ahora que estamos en la práctica privada, creo que no sé si es lo que más les interesa a los contribuyentes al final. Es decir, ¿cómo bajo impuestos? ¿Qué me puedo deducir de forma adicional? Y bueno, esto lo has encerrado, yo creo, lo has encapsulado de forma súper, súper interesante en tu clase de beneficios fiscales. Entonces, para empezar ahí a conversar, sin más preámbulos, sé que es un tema amplio y más bien quisiera empezar ahí un poquito poniéndole en concepto, poniéndole digamos, un poco en blanco y negro lo que es un beneficio fiscal, qué representa para el Estado, las repercusiones que puede tener en términos de política pública también. Claro que sí, fíjate que lo que tú bien dices, ¿no? Todos siempre dicen, bueno, ¿qué hago para pagar menos impuestos? Y a veces se puede ir, y digo a mis alumnos, es como mala palabra, ¿cómo bajo impuestos? A veces no les gusta mucho eso hacia afuera, ¿no? Como que fuera algo malo. Cuando en realidad la propia ley, el propio Estado, a través de estas medidas legales, porque esos son los beneficios fiscales, son medidas legales que los propios estados y gobiernos, pues a través de leyes, ponen a disposición de los contribuyentes y de los ciudadanos para que hagan uso de ellos. ¿Con qué finalidad? Pues a través de ellos, a través de la política fiscal, que es los impuestos, pues buscan cumplir ciertos otros objetivos de otros tipos de políticas, como puede ser política social, política de salud, política ambiental. Entonces yo voy dando ciertos beneficios a fin de que el comportamiento de los contribuyentes se vaya enfocando y se vaya encaminando a aquellos campos donde que a mí me interesa desarrollar, que justamente eso es el beneficio fiscal. Yo te doy algo a cambio de que tú hagas esto otro. Eso que deja de percibir el Estado se traduce en otro tipo, digamos, de bienes o beneficios sociales para la sociedad en general, ¿no es cierto? Entonces, no sé, el Estado esto lo mide. ¿Cómo se plantean los beneficios? Porque, o sea, planteas un beneficio, obviamente estás dejando de percibir algún tipo de ingreso tributario, ¿no? A cambio de algo, es una especie de quid pro quo. Así es, y justamente esa es la idea de los beneficios fiscales. No es simplemente dar por dar, no es un regalo, el Estado no tiene por qué ser un Papá Noel que te da algo por nada. Y de hecho eso, si revisamos temas de tributarios, de teoría tributaria, o lo que señalan muchos de los organismos internacionales, se establece que cuando tú, Estado, das un beneficio fiscal, que se denomina gasto fiscal, ¿sí? Eso es importante que un poco se vayan relacionando con este término gasto fiscal. El Estado da este gasto fiscal a los ciudadanos, que para ellos es un beneficio, y lo que tiene que poner ahí, muy importante, son las condiciones para que este beneficio efectivamente sea usado por los ciudadanos. ¿Para qué pone condiciones? Justamente para garantizar que estos objetivos de política pública que hablábamos hace un momento efectivamente se cumplan. Porque si no, si doy como regalo, no voy a tener un costo-beneficio positivo. Justamente, decíamos, los organismos internacionales lo que hacen y recomiendan es que cuando yo doy un beneficio fiscal, incurro en un gasto fiscal, yo debo evaluar que aquello sea positivo para el Estado. Lamentablemente te diré, Juanito, que en América Latina no se mide
el costo-beneficio. Sí medimos el gasto fiscal, de hecho en el Ecuador se mide, año a año sale un manual de gasto tributario que lo publica el propio CRI en su página web, lo pueden ver, y fíjate que el gasto tributario en el 2021, que es el último publicado, es del 6% total del PIB, es decir, en beneficios fiscales el Estado dejó de percibir 6.000 millones de dólares en el año 2021, que es un monto importante. Ahora, ¿es bueno o malo? Todo depende de cuál fue la otra parte. De cuál fue la otra parte. Y esa es la otra parte que todavía falta. Claro, y creo que ese es un reto para las universidades también. Podría ser tremendo paper de investigación. Un análisis muy importante saber, veamos si todos estos gastos fiscales efectivamente fueron. Ojalá algunos de tus estudiantes se queden con este tema, tremendo tema de investigación para a mí me parecería muy interesante, y es más, es un tema que podría ser multidisciplinario, porque entran temas económicos, variables económicas, que podrían hacer entre varios estudiantes un paper, como tú dices, muy, muy interesante, claro, que más bien les invitamos a que lo hagan, en algún momento se animen a hacerlo. Sería sí, algunos cuando vean esto ya han de estar cerca de graduarse también. Oye, Lore, entonces yo no debería tener un conflicto ético al momento de aplicar un beneficio, bajo las condiciones que estamos hablando. Así es, el beneficio fiscal es simplemente lo que el propio Estado te dice, usted use. Entonces no hay conflicto ético, porque simplemente sí, estoy pagando menos impuestos porque la ley así me lo permite. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando yo no haga ninguna cosa rara por detrás para cumplir, no force ahí la aplicación. Para forzar el cumplimiento de las condiciones. De hecho, yo les decía, y ahora que estamos en época electoral, a veces uno va y revisa cuánto impuesto causado tiene tal o cual persona, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor yo puedo ver que determinada persona casi no causa impuestos, no paga mucho. O sus empresas, claro. Pero yo le decía, estamos haciendo un diagnóstico errado, porque a lo mejor no paga impuestos porque hace uso de beneficios fiscales. Y no es que está evadiendo. ¿Sí? Entonces nos falta esa otra parte de análisis, donde que yo sí puedo bajar legalmente el valor de los impuestos, porque así el Estado y el gobierno en su momento lo puso en la ley. Así es. Estamos hablando de beneficios fiscales así como de forma general, pero entiendo hay diferentes tipos estructuralmente, pero más que estructuralmente, teóricamente hablando. Por ejemplo, si hablamos de exoneraciones, no sé si es lo mismo, beneficios fiscales, ahí si nos puedes aclarar un poco cómo esquematizar de alguna forma todas estas oportunidades que nos ofrece el Estado para disminuir nuestra carga fiscal. Claro que sí, fíjate que la exención es un tipo de beneficios, existen varios. Otro tenemos, en el caso del impuesto de renta, tenemos también, por ejemplo, las deducciones adicionales, tenemos también las tarifas reducidas, es decir, en lugar de pagar 25, ahora pago 20, es una tarifa reducida. O también tengo el régimen especial, ¿sí? Tal cual el RIMPE, por ejemplo, RIMPE. ¿no es cierto? Que a todos nos duele la cabeza con el RIMPE. Estoy en el RIMPE, no estoy en el RIMPE, ¿qué pasa? Entonces, este es también una suerte de beneficio fiscal. Esto es en cuanto a la renta, pero en el IVA, por ejemplo, también hay beneficios fiscales. La misma tarifa cero de impuesto del IVA es un beneficio fiscal. Las devoluciones son un beneficio fiscal. ¿Sí? Entonces, esos diríamos son los tipos de beneficios, pero de hecho nos hemos concentrado en el impuesto a la renta, pues por ser un impuesto directo, que es aquel que sale de mi bolsillo, es el que trato de reducir el pago. ¿Y cómo lo hago? A través de los beneficios fiscales. ¿Tienes tú, no sé, de forma general, no más que de forma general, más bien yendo a ejemplos específicos, creo que todos los planificadores fiscales, toda la gente que estamos en el tema de asesoría, podemos identificar ciertos beneficios pues que a veces se aplican más, son más aplicables, son más generales, generan a veces un mayor impacto en la conciliación tributaria. No sé si podemos conversar un poquito sobre algunos que tú hayas identificado en tu práctica, ¿no? Claro que sí. Fíjate que uno de los que más se usaron, bueno, al momento ya no está vigente, pero para las nuevas empresas, pero aquellas que lo usaron desde años anteriores cuando estuvieron vigentes, también los pueden seguir usando, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, ese es un tema de los beneficios, que cuando yo me hago uso del beneficio,
esto tiene una temporalidad. Entonces, si el primer día ya usé, ya tengo la temporalidad para seguirlo usando. Entonces, uno de ellos fue la exoneración de impuesto a la renta por nuevas inversiones. ¿Sí? Actualmente eso se encuentra reformado y ya no es una exención, porque la exención era que yo pagaba 0 de impuesto. Que era muy útil, ¿no? Que sí. Era muy útil. Sí, era bueno para nuevas inversiones, sí me gustaba mucho. Y de hecho, si vemos el manual de gasto tributario, vemos que ese justamente es uno de los rubros donde que mayor uso hubo de parte de los contribuyentes de los beneficios fiscales. ¿Sí? Actualmente tenemos la tarifa reducida, que es en lugar de 25, pago ya sea el 22 o el 20%. Y hay algunos interesantes que son las deducciones adicionales. Y aquí quiero hacer un poquito más detallado porque en las clases que hemos tenido a veces no se entiende bien qué son esto de las deducciones adicionales. No es duplicar el gasto de la Sí, y lo que tú acabas de decir en la última clase que tuve justamente lo hacía, ¿no? Duplicaban el gasto. Claro. No. Entonces, la deducción adicional, como su nombre le indica, primero para que sea adicional, tiene que ser deducción. ¿No es cierto? Primero debe ser. Primerito, entonces, tiene que ser un gasto deducible y sobre ese gasto deducible me deduzco ya sea en el 100% o en el 150% de acuerdo a lo que la ley me diga. Entonces, en estas hemos tenido importantes como han sido lo de los discapacitados, ¿sí? Y se nos viene una nueva para el año 2024, que es importante que ya las empresas, los chicos de acá que de pronto van a tener un emprendimiento o ya si tienen sus trabajos, ya los sigan mirando, que son la deducción adicional por contratación de mujeres. Fíjate que es un tema interesante. Esto salió recién en enero con la ley Violeta, donde que habrá un 140% adicional de lo que yo le pagué a una mujer en un nuevo empleo, yo me deduzco 140 adicional. Entonces, si en el año yo le pago $20,000, ¿sí? Habrá un 140% adicional de deducción sobre eso. Solo nuevas contrataciones. Nuevas contrataciones. La ley dice nuevas contrataciones. Ojo, todavía no salió el reglamento de esa ley, entonces seguramente ahí nos vienen algunas reglas y esa también es una recomendación importante, Juanita. Porque muchas veces no tenemos la concentración y el detalle de leer muy bien las normas. Y en el tema tributario, importantísimo, recomendación, lean muy bien, vean el punto, vean la coma, hasta dónde ve el uno, hasta dónde ve el otro. Las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias, sí es. Ese también es un tip claro. que tenemos que darles. Siempre lean disposiciones transitorias cuando sale una ley. Qué interesante. Oye, bueno, nosotros ya nos hemos adelantado. Sí, 90% de nuestros profes son mujeres, no, el 80%. Sí, pero bueno, en cambio UDLA está exonerada. No sé. Entonces, pero, yo lo que me refiero es que suena interesante todos estos temas, pero como tú dices, no hay que forzarles, ¿no? No sé, tú en general, ¿cómo nos puedes recomendar el uso de estas deducciones, tomando tus palabras, o sea, no metiéndolos de la fuerza, sino cómo deberíamos nosotros como contribuyentes hacer mejor uso de estos beneficios, de todas estas posibilidades, insisto, que nos da el propio Estado para disminuir nuestra carga fiscal? Fíjate que yo, una de las primeras láminas que les muestro a mis alumnos cuando vemos beneficios fiscales, no es cuánto van a bajar de impuestos, sino la primera lámina es: primero conozca a la empresa y sus objetivos. Una vez que tú conoces las empresas y sus objetivos, tienes acá, nosotros hacemos una matriz de beneficios fiscales donde hacemos un levantamiento de todos los beneficios. Entonces, ahí hacemos un match, ¿sí? Solo cuando las dos se unan, ese beneficio fiscal va a ser realmente efectivo y positivo para mi empresa. ¿Y por qué digo eso? Porque, de hecho, hemos tenido casos, un alumno mío en particular, justamente en una de las clases, me decía: profe, aquí tengo la empresa en la que yo trabajo, nos pidieron este auspicio para... Deportistas. No era deportista, era un tema cultural. Era un tema cultural. Y es más, era para Maranto. Ya. Que bueno, ese es un punto aparte que no entiendo bien cómo entró ese beneficio, cómo lo calificaron ese proyecto, pero bueno, ese es un tema aparte. Entonces,
tenía el certificado que la ley dice las condiciones para hacer la deducción adicional. Entonces yo lo que le preguntaba es, ¿cómo va a ayudar ese gasto a tu objetivo estratégico? No, pues profe, no hay nada, porque nada tenemos que ver con la música, nosotros estamos en otras cosas. Digo, ¿y entonces por qué vas a gastar? Porque vamos a bajar impuestos. Digo, sí, efectivamente, tú vas a bajar impuestos, pero a la final, y de hecho con ellos hicimos un análisis, cuando tú haces un aporte en este sentido de donde hay deducciones adicionales, un auspicio, ya sea para deportes, para horticultura, tenemos también para el tema de desnutrición infantil. Cuando tú haces un aporte, si bien pagas menos impuestos, si bien pagas menos trabajadores, a la final tú alrededor del 26.3% efectivamente te desprendes. Entonces, si no es algo que va a servir para tus objetivos estratégicos, ¿qué sacas pagando menos impuestos? Si igual terminas desprendiéndote de los recursos, enviándoles a otro lado. O sea, no pagaste impuestos, pero le pagaste a otra persona. Sí, eso es un tremendo error, ¿no? A veces como tributaristas terminamos solamente viendo hasta la línea, hasta la penúltima línea, y de todas formas estás fauleando al accionista, ¿no? Así o sea, es. Estás cogiendo, o sea, disminuyendo es que justamente el tema de planificación no es tanto en cuánto bajo el impuesto, claro, sino cuánto mejoro el flujo general para mis accionistas, porque eso es lo que a la final las empresas de que viven, del flujo de los recursos que generan. Correcto. Entonces, más allá de que pague menos impuestos, si esos impuestos igual a una parte, igual me toca pagar por otro lado, ¿qué he ganado? Nada. Ahora, si efectivamente a mí me interesa, y en mis objetivos estratégicos son tema publicitario y desarrollar mi marca a través de esos mecanismos, perfecto, porque aparte de que igual a mí me tocaba hacer, porque así estaban mis objetivos estratégicos, tenía este beneficio por ahí. Me beneficio adicionalmente. Entonces, eso es muy importante que las personas lo tengan en mente. No solo miren, como tú dices, la línea del impuesto, hay que mirarlo globalmente. Correcto. Bueno, y hay otros temas, ¿no? Que bueno, ahí les dejamos un poquito picados para tu clase, pero hay costos, hay una serie de cosas que se generan alrededor de aplicar un beneficio. O sea, supongamos, no es lo mismo tener alguna maquinaria que utilizas con, no sé, energía tradicional, con diésel, una eléctrica, o sea, todos esos temas yo entiendo que también tenemos que claro, es que ahí ya ves ya se une no solo el tema fiscal, sino también un tema financiero, donde tú haces una evaluación integral de los resultados, no solo de la línea de impuestos, ¿va? General, porque al final las personas quienes se están formando acá en UDLA se están formando para no solo decir cuánto menos de impuesto hay que pagar, sino cómo crecer las empresas, ¿sí? Cómo hacer que las empresas se desarrollen. Para eso estamos, y una forma es optimizando los impuestos, pero hay que verlo en forma global. Así es, Lore. Y bueno, eso también pasando, bueno, tradicional, no sé si tradicionalmente, pero bueno, en nuestra época, hace varios años, pues no veíamos con tan buenos ojos el tema de la planificación fiscal, pero termina siendo, como tú señalas, una herramienta financiera, ¿no? Digamos, la planificación fiscal, digamos, con este pequeño preámbulo, practicándolo dentro de los cánones legales, no podría por qué ser considerada como una práctica nociva para el Estado, digamos. Claro que no, y fíjate que hay inclusive varias sentencias al respecto, tanto de tribunales nacionales como internacionales, donde que señalan que es un derecho. Fíjate que le da, esa manera del derecho, ahora la llaman inclusive en varias sentencias economía de opción, donde que, si mal no recuerdo, una de las sentencias dice que no es obligación del contribuyente optar por la situación más gravosa. Es su derecho realizar la planificación y reducir el impuesto dentro de los ámbitos que la ley le permite, y por tanto está totalmente amparado, ¿sí? Lo malo es cuando entramos ya en situaciones de evasión fiscal, ¿no es cierto? Donde que yo estoy ya utilizando ciertas figuras para aparentar lo que no es. Eso sí está mal, eso es incorrecto. Claro. ¿Sí? Pero si mañana me dice que yo por el auspicio tengo una deducción, pues
Simplemente lo que tengo que efectivamente hacer el auspicio, tener los documentos de respaldo que me dice la norma, que me dice el reglamento, y pues yo tengo el derecho. Si me dice que por la contratación de mujeres voy a tener una deducción adicional, pues simplemente ya en mi planificación yo ya sé que el próximo año tengo un nuevo proyecto. Entonces yo ya puedo ir proyectando que la contratación va a ser de mujeres. Claro. Porque eso me va a hacer que mi rentabilidad aumente. Porque mi costo de impuestos, porque al final el impuesto llega a ser un costo, es menor. Por supuesto que sí. Y aparte las mujeres son más eficientes, entonces... Ya por ahí también ya estás ganando. Entonces ya ganas doble. Bueno, te diré que ya en la parte, ojalá no escuchen esto los otros profes, pero con los que menos novedades tenemos en asistencia y en todo es con las profes. Sí, tienes toda la razón, mi querida Álvaro. Oye, ya para cerrar este capítulo, digamos, de este proyecto de podcast que tenemos en la universidad, no sé si nos das qué recomendaciones, aunque ya nos has dicho muchas o algunas, qué recomendaciones les das a tus estudiantes, a tus clientes en general sobre la aplicación de estos beneficios. ¿Qué normas, qué tips nos puedes dar sobre qué deberíamos seguir para optimizar, obviamente, como tú dices, en esta economía de opción, pero también, digamos, desde un punto de vista de riesgo, ¿no? Bueno, primero, un poco recapitulando, porque como tú bien dices en esta conversación, ya hemos dicho algunos. Primero es que tener claro, conocer mi empresa, cuáles son mis objetivos. Primero eso, ¿no es cierto? Segundo, conocer bien la norma. O sea, saber cuáles son efectivamente las condiciones, los requerimientos que tienen para yo hacer uso de ese beneficio. No solo leer la ley, sino el reglamento. La ley, el reglamento, la resolución, la circular, todo, ¿no es cierto? Porque ha pasado que hacen uso del beneficio fiscal, luego llega el SRI y dice, oye, y aquí usted estaba este certificado de que la maquinaria cumplía y tenía que haber ingresado hasta tal fecha y recién se enteran, ¿no es cierto? Entonces pierdes el beneficio. Así es. Entonces, ojo, tener muy claro cuál es la norma que nos rige, hasta cuándo está vigente, desde cuándo está vigente. Entonces, esos son puntos claves que tenemos que tener muy en cuenta para hacer uso pues, de los beneficios fiscales. Y obviamente cumplir sin forzar nada, sin tratar de entrar en lo que la ley me dice, solo aparentando, sino efectivamente cumpliéndolo, ¿no? Entonces, eso en general podríamos señalar y pues siempre estar atentos a las reformas que se nos vienen. Este año se nos han venido una tras otra, sí, con algunas cosas que nos han llamado la atención, ¿no es cierto? Por ejemplo, nunca habríamos pensado en nuestra vida de tributaristas que se podía hacer un cambio en el impuesto a la renta el mismo año, primera vez en la vida, pero bueno. Sí, como dicen algunos profes, de gana enseñé esto, pero está bien, sí, Lore. Oye, yo te agradezco mucho, ha sido una conversación súper chévere. Bueno, siempre hablar de impuestos es chévere, cuando no tienes que pagar, ¿no? Es chévere y te agradezco. Sobre todo cuando toca cobrar a uno es bien bonito. Cuando toca cobrar es más chévere. Ahora del otro lado aquí es cuando no pagamos. Así es. Sí, te agradezco mucho, mi Lore. Ha sido una conversación súper chévere. Les esperamos pues a los chicos en la clase de beneficios fiscales y en general en nuestra maestría. Muchas gracias. Muchas gracias y los estaré esperando, seguro que sí.